nueva edición de la Semana en Datos, este informe que hacemos desde la Bolsa de Comercio de Rosario cada semana para repasar algunos de los principales informes del informativo semanal que hace la Bolsa de Comercio. Estamos en esta ocasión junto a Tomás Rodríguez Urro y a Bruno Ferrari. ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, en esta ocasión vamos a repasar dos informes. Uno nos va a hablar un poco de cuál es el balance a esta altura del año de la liquidación de divisas de los principales complejos de exportación que tiene Argentina, que es el agro, la minería y la energía. Y por otro lado vamos a estar hablando de crashing, capacidad de crashing y cómo está Argentina frente a sus principales competidores a nivel mundial. Voy a arrancar con Tommy, si te parece bien, y si no, lo lamento, pero es lo que elegí. Y vamos a hablar un poco entonces de cómo viene la balanza de, el ingreso de divisas de los tres principales complejos exportadores de Argentina. Bien, efectivamente, este es un informe que hemos realizado, realizando la proyección para 2026 de cuál va a ser el flujo de dólares de los principales aportantes netos de divisas al mercado libre de cambios. Y si querés, acá vamos a la primera plaquita, que tenemos la proyección para 2026 de casi 57.200 millones de dólares. Esto significa más de 7.000 millones de dólares más respecto de 2025. Permiso, Tommy, perdón que te interrumpa, pero para dejar en claro, ahí obviamente vemos lo verde, oleaginosas y cereales, complejo agro por así decirlo, petróleo y gas un poco en rojo y en azul minería, donde ahí estimo que lo vas a decir y perdón si me adelanto, pero se ve como el complejo minero hace un aporte, bastante importante este año en comparación con los aportes que venía haciendo en los otros años. No está ahí el individual, digamos, de cada complejo, pero se ve ahí que lo azul suma bastante más que otros años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí tenemos, bueno, en primer lugar para decir que esto sería un récord de los tres complejos superando el valor de 2022. En casi 500 millones de dólares. Y cuando vemos por complejo, tenemos al agro aportando 34.900 millones. Esto es apenas por debajo del año pasado. Acá tenemos por ahí los efectos de lo que ha sido en fin del año pasado la eliminación temporaria de retenciones, que básicamente adelantó el flujo de divisas para el mes de septiembre y lo disminuyó. Ese factor se sintió en los primeros meses de este año. Y particularmente tenemos el sector minero con un aporte de casi 9.000 millones de dólares. Esto significa casi 3.000 millones de dólares más respecto del año anterior. Y el sector energético con 14.400 millones de dólares estimados de ingreso de divisas en el MULC en este año. Y si vamos a la segunda plaquita, que tenemos el ingreso por semestre, vemos acá que se da un fenómeno atípico, por así decirlo, en el mercado cambiario, que es un mercado que está muy afectado por la estacionalidad del agro. Siempre el ingreso de la cosecha en el primer semestre se siente más y el segundo semestre suele flaquear en cuanto a ingreso de divisas. Pero para este año tenemos el ingreso del oleoducto Vaca Muerta Sur, que básicamente hacia fines del año podría aportar un ingreso de divisas mayor para esos meses, sumado a que el agro vamos a tener volúmenes exportables considerables dado de la gran cosecha que hemos tenido, con lo cual para el segundo semestre del año se proyecta un récord de ingreso de dólares en el mercado cambiario. Bien, importante esto porque, bueno, se viene hablando en la agenda de un nuevo complejo soja muchas veces, bueno, se utilizan diversos títulos que muchas veces no se corresponden con los datos, pero lo que sí se puede analizar en este informe y que invitamos a todos a leer el informativo semanal de la BCR todos los viernes con este tipo de informaciones es que, de alguna manera, hay otros complejos que van ganando en importancia, bien digo, no estoy diciendo cosas que no corresponden. Efectivamente. Bueno, vamos al segundo de los informes, Bruno Ferrari, con el tema del crashing y cómo está Argentina y cómo viene Argentina respecto a sus principales competidores. Así es, Juan. Este es un tema muy relacionado también con lo que comentaba Tommy respecto a la liquidación de divisas. Esto es un análisis quizás un poco más estructural sobre cómo se encuentra la industria de soja en Argentina. Pensemos que el complejo soja es el principal complejo exportador de Argentina, al menos hasta el momento, con cierta amplia diferencia respecto
al resto. Y cuando hablamos de complejo soja a nivel internacional y cuando pensamos en los principales países exportadores, tenemos que hablar de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y en ese sentido, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué exporta Argentina? Bueno, Argentina mayormente exporta productos industrializados del complejo soja, por eso la gran importancia de lo que es la industria de crush en nuestro país, que tiene un gran foco en lo que es el Gran Rosario. Y en este sentido, trajimos una primera plaquita sobre la evolución en la capacidad de molienda o de crush de estos tres principales países líderes en exportación del complejo soja, y acá podemos ver cómo Argentina, digamos, desde finales de los 80 y comienzos de los 90 y ya en los 2000, comienza a crecer fuertemente en su capacidad de crush. El resto de los países, Brasil como Estados Unidos, nos superaban ampliamente, pero con el boom del Gran Rosario hacia finales de los 90, en línea con lo que fue el comienzo de la concesión por la hidrovía para profundizar el calado y la ley de puertos, eso permitió realizar un gran conjunto de inversiones que nos elevó fuertemente la capacidad de molienda en nuestro país, permitiéndonos llegar en 2011 a ser los líderes en capacidad de molienda, pensando en los principales países exportadores del complejo soja. Esa posición la pudimos tener hasta el año 2024, 15 años interrumpidos a nivel de liderazgo en capacidad de crush, pero en 2024, bueno, Brasil nos supera en capacidad de crush, y luego en el último año 2025, este es el nuevo dato quizás más reciente, que Estados Unidos nos supera en la capacidad de crush, y bueno, quedamos en la tercera posición respecto al nivel o las posibilidades de molienda de soja frente a nuestros dos competidores. Vale aclarar que tanto Brasil como Estados Unidos vienen teniendo niveles de crush muy superiores a los de Argentina, pero esto es un dato importante a nivel de capacidades industriales. Podemos ver en el siguiente gráfico el dato del procesamiento de soja o la evolución, digamos, histórica para los principales países. Acá vemos Argentina, Estados Unidos, Brasil y China también, y el resto de los países. Vemos cómo Argentina, en lo que fue finales de los 90, comienzo de los 2000, mantiene un crecimiento sostenido en su capacidad o en su molienda efectiva, pero en los últimos 15, 16 años aproximadamente, Argentina se mantiene en un nivel de estancamiento muy importante. Es decir, Argentina no logró utilizar toda su capacidad de crush instalada. Eso es posiblemente uno de los factores que limitó la continuación en el crecimiento claro, de inversiones. Manera, son dos datos que van emparentados, por supuesto. Claro. Totalmente. Y vemos cómo tanto Brasil y Estados Unidos, países competidores a nivel de exportación, crecen, digamos, de forma muy sostenida. Cuando pensamos en los principales factores, tenemos que hablar de China. Cuando pensábamos en los 90 o comienzo de los 2000, China fue el gran motor, digamos, en absorción de granos y subproductos para lo que es el cambio, digamos, de lo que es proteína vegetal a proteína animal para producción de carnes, pero bueno, ahora se agrega un nuevo elemento muy importante que dinamiza el crush y también las inversiones tanto en Brasil como en Estados Unidos, que son los biocombustibles. Es un tema que toma centralidad en los últimos años, tanto en Brasil como en Estados Unidos crecen en producción de soja, y al mismo tiempo están creciendo en los mandatos o incrementando los mandatos para la utilización del aceite de soja en la industria de biocombustibles. Es un elemento fundamental que está haciendo expandir, digamos, la capacidad de crush y la molienda efectiva para utilizar ese aceite de soja en biocombustibles. La contracara es que quedan más excedentes de harina de soja en el mercado. Eso es un elemento que también hay que tenerlo en cuenta en términos de la competitividad, pensando que Argentina es líder en exportaciones de harina de soja y estos dos países están achicando cada vez más la brecha. Tenemos un grafiquito más, no quiero limitarnos en tiempos, pero cuando miramos hacia adelante, realizamos algunas proyecciones en cuanto hacia dónde podría ir el crush de los tres principales países exportadores del complejo soja. Ahí vemos Estados Unidos, Brasil y Argentina. En Estados Unidos podría llegar entre 83 y 77 millones de toneladas del crush, teniendo en cuenta los anuncios de inversiones que tienen y las proyecciones, digamos, habituales de crecimiento de uso de aceite de soja. En el caso de Brasil, las proyecciones realizadas en base a los mandatos futuros que están planteados para lo que es el uso de aceite de soja en biocombustibles, y en el caso de Argentina utilizamos el modelo ACMEMOT que realiza la Bolsa de Comercio de Rosario con
considerando el escenario base, es decir, que no cambie nada, nuestro crush podría ubicarse en 46 millones de toneladas, muy levemente por encima del nivel actual, y si alcanzamos nivel cero de derechos de exportación, Argentina podría crashear más de 53 millones de toneladas de soja, un crecimiento del 23%. Todavía por detrás... Igualmente nos mantendría, claro, por detrás, claro, sí. lejos, digamos, de Totalmente. las otras potencias. Nos mantendría por detrás, pero un con avance por supuesto, frente sí. A la situación actual. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá la semana en datos. Recuerden que todos los informes del informativo semanal, como bien ahí tienen en el QR, los pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario. También se pueden suscribir para recibirlo en sus correos todos los viernes. Así que bueno, hasta acá la semana en datos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos la semana que viene.